Ir empezando. Muy buenos días, Egunon, guztioi. Iniciamos la segunda jornada de estas jornadas de justicia con perspectiva de género. Agradecemos la puntualidad y el compromiso con este espacio de formación. Voy a dar paso a la primera mesa redonda de la mañana, titulada Violencia vicaria, medidas civiles de protección hacia hijas e hijos. Intervienen doña Sonia Bácaro Ceccarelli, me dices si lo he pronunciado correctamente, psicóloga clínica y perita judicial especialista en violencia vicaria, y doña Teresa Peramato Martín, fiscal de sala, jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Modera doña Sonia Nuez Rivera, magistrada y letrada jefa de la sección de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Adelante. Buenos días, muchas gracias a todos. Esperamos que hayáis podido descansar esta noche y bueno, vamos a empezar, como bien ha dicho, con esta mesa, con un tema que nos interpela a todos como sociedad. Ayer ya Vicente Magro, en su exposición, pues ya adelantaba estos datos que tenemos, ¿no? Desde el 1 de enero de 2013 computados de muertes de niños, niñas, menores en entornos de violencia a manos de sus padres o de las parejas o exparejas de las madres, que son ni más ni menos que 65 niños y niñas fallecidos y 485 niños huérfanos víctimas de violencia de género. Este fenómeno, ayer hablamos de la violencia de género, también por la tarde con Joaquín Delgado y con Elisa de la violencia de género digital. Hoy hablamos de otro fenómeno, de las víctimas, niños y niñas de la violencia de género, que son víctimas directas, bien porque han presenciado esa violencia de género, han convivido o han sufrido directamente la violencia de género, pero también como cuando han sido instrumentalizados en ese entorno de violencia de género para causar mayor dolor a sus madres. Para abordar este fenómeno tenemos a dos expertas en la materia, a Sonia Bácaro, psicóloga clínica y forense, que acuñó el término de la violencia vicaria, y también tenemos a Teresa Peramato, fiscal de sala jefa de la sección penal de la Fiscalía en el Tribunal Supremo, y que también ha sido fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer del 2021 al año 2025 y, por tanto, conoce muy bien este fenómeno y nos va a hablar también de las medidas de protección civiles en violencia vicaria. Así que cuando quieras, Sonia, tienes la palabra. Gracias. Bueno, gracias a todas y todos aquí presentes. Gracias al Consejo General del Poder Judicial, al Observatorio y al Instituto Navarro de Igualdad por invitarme. Vamos a hablar, voy a hablar de un concepto que acuñé en el año 2012 y lo continúo pensando a día de hoy, pero creo que es muy importante el momento en el que estamos para poder visibilizarlo, porque se ha presentado un anteproyecto de ley que va a permitir la tipificación de la violencia vicaria como violencia contra la mujer o violencia de género. Así que yo voy a comenzar por el principio, como se dice, voy a definir el concepto en sí. La violencia vicaria, entonces, siempre es violencia de género, siempre es violencia contra la mujer. Es el daño causado a una mujer a través de, especialmente, las hijas y los hijos, pero también puede ser a través de la pareja, la nueva pareja de la mujer, familiares, allegados, y hace poco una sentencia modélica, a mi entender, ha condenado por el asesinato o la muerte del animal de compañía de la mujer, precisamente previa a la amenaza de hacerlo, ¿no? Que esto es lo que precisamente marca que no hay ninguna duda, la intencionalidad. Entonces, es una forma de violencia machista con
precisamente la directiva de la violencia machista, que es el control, el castigo y finalmente la destrucción de la mujer. En la violencia vicaria lo que vemos especialmente es la destrucción de la mujer como madre cuando toma a las hijas y a los hijos. La destrucción del vínculo materno es un objetivo puntual que, si tengo tiempo más adelante, lo profundizaré un poco. ¿Por qué lo denominé violencia vicaria? Porque tomé vicario como adjetivo, que significa puntualmente que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. Hay algunos diccionarios que dicen de una persona o cosa, o que la sustituye. De todas formas, el término vicario como adjetivo significa eso, que es alguien que ocupa el lugar. Donde a lo mejor lo podemos ver mejor es en lo que se denomina el castigo vicario. El castigo vicario era un castigo que en la antigüedad está utilizado como tortura a día de hoy, pero en la antigüedad se utilizaba para castigar cuando el heredero al trono cometía algo que estaba mal. No se lo podía lastimar a él, no se lo podía castigar a él. Entonces, frente a él se castigaba a un niño de su misma edad. Ese era el castigo vicario, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual le puse violencia vicaria, o la denominé de esta forma. La violencia vicaria tiene como marco teórico la violencia de género siempre, y siempre incluye control, dominación y castigo a las mujeres, más allá incluso del ámbito de lo doméstico. El marco teórico, como dije, es la violencia vicaria, es la violencia de género, tomada su definición en la Declaración de Beijing de 1995. Hay conceptos que tienen que quedar muy claros, a mi entender, con respecto a la violencia vicaria. Siempre la violencia vicaria es maltrato infantil cuando toma a las hijas e hijos como objeto para dañar a la madre. Pero no todo maltrato infantil es violencia vicaria. Lo que tenemos que ver como factor diferencial es la intencionalidad de dañar a la madre. Pero ¿qué no es la violencia vicaria? Esto me parece importante clarificarlo porque a veces, como concepto nuevo, se confunde. La violencia vicaria no es una enfermedad. Quienes intentan confundir el concepto o boicotearlo, precisamente tratan de hacer un mix con el famoso falso síndrome de alienación parental. Entonces dicen, no es una enfermedad, no está tipificada, no está en el manual, bla, bla, bla. Claro, no va a estar nunca en un manual de clasificación de enfermedades porque no lo es. La violencia vicaria es un concepto jurídico de un fenómeno observable en el marco de la violencia de género. Eso tiene que quedar claro así. No invisibiliza a las niñas, niños y adolescentes. Al contrario, la violencia vicaria les dice, miren, la violencia de género no debemos olvidar nunca a las hijas e hijos en el marco de la protección que le damos a la mujer, porque en general se disocia, se le da una medida de protección a la mujer y a las hijas e hijos, a pesar de que se comprende que ese individuo es violento, tiene un riesgo, etcétera, se le permite el contacto, se regulan visitas y hasta se regulan custodias compartidas y hasta custodias plenas también. Pero bueno, por lo tanto, nada más alejado de esta afirmación. Quien sí invisibiliza a las niñas y a los niños es precisamente el agresor, que los toma como objeto. Es él quien los deshumaniza y quien los toma como objeto no solo de su deseo, sino del ataque que va a hacer contra la madre. No es un ataque a los padres, eso lo tenemos que saber primero, porque tal vez tendríamos que debatir el concepto de padre. Un individuo que termina incluso, que es capaz no solo de cosificar a las hijas y a los hijos al punto de asesinarlos, considero que no puede tener la misma denominación que un padre, porque padre es otra cosa. Por lo tanto,
no podemos comenzar a confundir el concepto diciendo que es un ataque a los padres. No, no, nada más alejado. Los padres son otra cosa. No estamos hablando aquí de padres, estamos hablando de maltratadores, hombres violentos, a los cuales, en el caso de las hijas e hijos, lo que menos le importa son las criaturas. Y luego otra cosa donde también se confunde a veces, que es el incesto paterno-filial considerado como violencia vicaria. No lo es. Nadie se convierte en pedófilo precisamente para dañar a nadie. Eso es otro delito, está tipificado y será condenado en el marco que tenga que ser. No es violencia vicaria, ¿sí? La violencia vicaria, por lo tanto, y lo reitero, es un fenómeno observable que puede observarse en el marco de la violencia de género. ¿Por qué es importante que hablemos de la violencia vicaria? Primero, porque está invisibilizada. Está tan invisibilizada como las criaturas cuando el individuo toma a las hijas e hijos como rehenes para dañar a la madre, porque se ha ponderado siempre el rol de paterfamilia por encima del interés superior de las criaturas. Y ha estado históricamente invisibilizada. Se lo ha tomado como un derecho natural del padre y, por lo tanto, se ha invisibilizado el daño que le podía hacer. Nombrarla, por lo tanto, y conceptualizarla, lo que permitió es no solo proteger, sino también detectarla, sancionarla y poder hacer acciones para prevenirla. Las cifras hablan, yo no voy a volver a repetir lo que Sonia dijo antes, pero en realidad hoy en día son 1.250 criaturas que están en riesgo de acuerdo al sistema Biogem. Yo creo que son suficientes como para que nos ocupemos. El sistema y las instituciones tienen mucho que ver en la violencia vicaria y de ellos y de todas y todos nosotros depende que lo podamos prevenir, porque de verdad la violencia vicaria se puede prevenir para evitar la modalidad extrema, sabiendo que en el marco de la violencia de género las hijas y los hijos son siempre víctimas directas de esa violencia. Mencioné antes que la violencia vicaria tiene dos modalidades. La violencia vicaria extrema, que tiene como desenlace el asesinato, el secuestro y la desaparición para dañar a la madre, y la violencia vicaria habitual o cotidiana. En la violencia vicaria extrema, desgraciadamente, no podemos hacer nada más que reconocer que hemos fallado y que el sistema y las instituciones también. Pero sí podemos hacer mucho por la violencia vicaria habitual, que es una violencia emocional o económica que precisamente usa de modo preferente a las hijas y a los hijos como objeto. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, la violencia vicaria extrema tenemos que tener muy en cuenta la amenaza. Las amenazas estos individuos las cumplen, desgraciadamente las cumplen, y comienza en el momento que la mujer plantea el divorcio o incluso a veces planteándolo él, diciendo «y te quitaré a los niños». Esta frase tiene una alarma especial que yo les pido a todos que por favor no se minimice. Te quitaré a los niños quiere decir, primero, que los hijos están tomados como objeto. Nadie amenaza con quitar algo que no sea un objeto. Y segundo, que él está dispuesto a utilizarlos. Por lo tanto, esa amenaza tiene que hacer encender una luz roja. Luego, otra forma de hacerlo es, ya verás lo que le harás a las niñas, no los verás más, te quitaré lo que más quieres, etc. Estas son frases textuales dichos por los asesinos de criaturas. Algunas de estas madres, cuando denunciaron esto, la respuesta fue, si lo dice, no lo va a hacer. Por favor, no minimicemos las amenazas, porque esto que acabo de contar concluyó con el asesinato de 2 criaturas. Pero vayamos a la violencia vicaria habitual, que es a la que me interesa ponerle el acento, porque aquí sí podemos hacer mucho, siempre y cuando podamos
comprender los indicadores. Los indicadores están ya identificados, valga la redundancia. Los estamos estudiando desde el año 2012 y en mi página web soniavaccaro.com podéis descargar 4 estudios que hicimos con la Universidad de Granada y la Asociación de Mujeres Feministas, y uno de ellos habla de los indicadores en violencia vicaria. Los podéis descargar gratuitamente, por supuesto, no sé si lo había mencionado. ¿Cómo se da en la violencia vicaria habitual? Aprovecha las visitas, precisamente, aprovecha el contacto con las criaturas, aprovecha la custodia compartida o exclusiva, precisamente para continuar el daño contra la madre. Aprovecha incluso las crisis de etapa evolutiva, por ejemplo, la adolescencia. La adolescencia, cualquiera que tenga hijos adolescentes o que incluso, bueno, creo que todas hemos sido adolescentes, podemos saber que es una etapa de muchísima rebeldía, de confrontación constante, etcétera, etcétera. Cuando del otro lado hay un padre, no pasa nada más que en poco tiempo eso se puede disolver. Ahora, cuando del otro lado hay un individuo violento que está precisamente dispuesto a utilizarlo como objeto, eso es comenzar a abonar un territorio que termina siendo a veces de modo irreversible la ruptura con el vínculo materno. No voy a profundizar en esto, pero de verdad es un fenómeno que estamos viendo, es una de las cosas que estamos detectando últimamente que sucede muy a menudo. Estos son 3 de los 4 estudios que les dije que pueden bajar desde la página web, y algunas de las formas de manifestación son por acción u omisión, pero siempre lo que vamos a ver es que ese individuo antepone su propio interés al de su hija e hijo. Y en el ámbito judicial pide cosas que precisamente esto se ve muy claramente, como por ejemplo interrumpir la lactancia del hijo o de la hija, no importarle si esa criatura va a sufrir o no con la separación de la madre, erigiendo siempre su derecho por encima del bienestar de su hijo. Y luego se niega a toda propuesta que surja desde el entorno materno. No le importa si el hijo lo quiere hacer, estoy hablando de prácticas de deportes, de actividades extras, etcétera, cumpleaños, etcétera. A todo dice que no, incluido la asistencia psicológica o médica. Todo lo que la madre solicite o que el niño necesite, mejor dicho, o la niña, este individuo se opone por defecto, incluso en casos donde es evidente la necesidad del tratamiento psicológico. Hay algo que es muy importante, que en la prevención de la violencia vicaria extrema comienza con la detección temprana de la violencia vicaria habitual. No hay otra forma de prevenirla, pero la podemos prevenir. Eso es lo importante. Las consecuencias psicológicas y sociales de la violencia vicaria son innumerables, pero entre otras encontramos estrés postraumático, ansiedad, sentimiento de culpa, depresión en la madre e incluso hasta conductas que llevan al suicidio. Hay muchos suicidios de estas mujeres que permanecen ocultos, pero que el origen es precisamente la violencia de género en la modalidad de violencia vicaria, no ven otra salida. En los hijos hay también un daño emocional severo que cursa con estrés postraumático. Muchos casos de diagnóstico de TDAH no son reales, sino que obedecen al estrés postraumático y precisamente a las imágenes que le vienen, que son como sintomatología del estrés postraumático. Y también hay otro riesgo con respecto a las hijas y a los hijos, que es la normalización de la violencia. Bueno, el litigio prolongado se da siempre y lo vemos siempre, y la revictimización institucional también está presente.
Lamentablemente, estas cosas, si no se observan, no son tomadas en cuenta y a veces se pasan por alto. Por lo tanto, esta frase la dijo alguien en el Consejo General del Poder Judicial. Yo la tomo porque me parece que es absolutamente cierto que ser madre con un hombre violento aumenta la vulnerabilidad de la mujer. Ahí se me coló la letra ñ, que bueno, sabrán entender que lo hice a mano. Los obstáculos que encontramos en las instituciones. El uso del SAP, que aunque la ley lo desacredita, lo desautoriza y dice que no hay que utilizarlo, lamentablemente en su estructura continúa siendo aplicado. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los caminos conducen a culpar a la madre, que todo se le atribuye a la madre y que la única solución posible que se ve es separar al niño de la madre. Les estoy poniendo el acento en esto porque siempre se cuestiona cómo vamos a separar al niño del padre. Pero pareciera ser que a esta hora no se cuestiona de separarlo de la madre. Vínculo primario, si lo hay, vínculo fundante también, porque todos hemos nacido de madre, pero que sepamos que es muy importante el vínculo materno de apego, ¿no? Faltan protocolos con perspectiva de género e infancia y falta formación en los operadores judiciales y sociales, y en salud y en educación, o sea, en todos los ámbitos. ¿Cuál es la finalidad del agresor? Siempre castigar, controlar, silenciar a la mujer, atacar el rol materno. Aquí hay algo que es un ensañamiento con destruirlo absolutamente. La amenaza precisamente en violencia vicaria va dirigida a eso. Te vas a quedar sola, voy a hacer que tus hijos te odien. Insisto, estoy repitiendo frases reales, no estoy inventando nada. Destruir ese vínculo y desgastar a la mujer física, psíquica y económicamente con una judicialización permanente y constante además, porque no le permite salir de un enredo donde no solo no vive la mujer una vida libre de violencia, sino que las hijas y los hijos tampoco. Y esto es lo que a lo mejor tenemos que poder detectar. ¿Este individuo está privilegiando su derecho o está privilegiando el bienestar de las criaturas? Y utilizar a las criaturas como objetos para cumplir todos estos fines. Bueno, estos son los 12, yo dije 1.250, no, son 12.510 menores vulnerables que en mayo de este año dijo el sistema Biogen que están en riesgo. La importancia de las instituciones en la detección y la prevención de la violencia vicaria. Yo les voy a pedir, por favor, que me digan lo del tiempo. ¿Cuánto me queda? 5 minutos, bueno, como siempre. Es fundamental. Sin el sistema y sin las instituciones que acompañen, la violencia vicaria no puede sostenerse. Por lo tanto, es muy importante que todas y todos sepamos que podemos y debemos intervenir. La estoy viendo a Altamira, o sea que como creo que va a hablar ella de este informe muy importante que hizo Temis y de cómo se comporta precisamente en los procedimientos, en los derechos de familia, así que no lo voy yo a volver a mencionar aquí. Bueno, decía que el sistema y las instituciones se reproducen. El poder patriarcal, lamentablemente, están contribuyendo a que esto continúe de modo habitual. La violencia institucional y estructural también, que muchas veces está sostenida por la falta de formación específica. La falta de debida diligencia del Estado. El Estado tiene la obligación de proteger no solo a la mujer en la violencia de género, sino también a las hijas y a los hijos, porque desde el Convenio de Estambul
ya las hijas y los hijos están considerados víctimas siempre de la violencia de género. Y el incumplimiento de estas leyes y tratados internacionales precisamente constituye una violación de derechos humanos. No voy a reiterar esto. Los principales instrumentos internacionales no voy a hablarlos. La debida diligencia del Estado sí implica en la violencia contra la mujer que el Estado debe prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar. Y cuando hablo del Estado, hablo de todas y todos quienes trabajamos en el Estado también. Tenemos que saber que tenemos responsabilidad individual como profesionales. Bueno, el anteproyecto de ley que mencioné al comienzo, por supuesto va a hablar mejor mi compañera Teresa luego, pero hay algo que yo quiero remarcar como psicóloga y perita forense, que entre otras cosas dice que obliga a escuchar a las niñas, niños y adolescentes. Escuchar no es oír, y eso es importante que lo sepamos. Escuchar es interpretar el discurso, interpretar lo que se omite, interpretar lo que no se dice, interpretar también las formas que tiene una criatura de manifestarse, que no siempre es el lenguaje. Están los dibujos, están los juegos, que es necesario por eso la formación específica de la gente que haga esta evaluación. Eso es escuchar. Así que yo espero que esto se cumpla también y reconoce, entre otras cosas, que la exposición a la violencia es un riesgo además. Tenemos que hacer suspensión o limitación urgente del régimen de visitas y de custodia si lo hubiere. Eso ya lo dice y lo contempla la Ley 8/2021, pero este anteproyecto de ley también lo menciona. No se está cumpliendo esto del modo que debería ser. Y yo diría que son urgentes las evaluaciones especializadas de riesgo de violencia vicaria. Bueno, con esto concluyo diciendo que en violencia vicaria es preferible enmendar un fallo judicial sobre un adulto que lamentar el asesinato de una criatura. Y créanme que no exagero. Las cifras ahí están, pero lamentablemente lo que están son los asesinatos y los cuerpos de esas criaturas asesinadas. Nada más, un maltratador jamás va a ser un buen padre, eso lo tenemos que saber. Padre es otra cosa, y aquí también pido a los hombres que son padres que intenten que no se los confunda, ¿sí? Aunque se los mencione de la misma forma. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia, por haber expuesto tanto el concepto, ¿no?, de violencia vicaria como además de sus distintas manifestaciones, tanto la extrema como la más habitual, que es la que no se ve, no está computada en las cifras oficiales, pero también puede existir. Y además recordar que la violencia vicaria extrema, ¿no?, cuando todos recordamos esos casos que nos han conmocionado, ¿no?, más extremos de asesinatos, el caso Bretón, el caso de Tenerife, de las niñas, ¿no?, de Ana y Olivia, ¿no?, de 2021, que se han producido en contextos de rupturas matrimoniales, ¿no?, de separación, y es ahí también donde debemos detectar esa posibilidad de violencia. Luego daremos oportunidad para el turno de palabras. Sin más, paso a dar la palabra a Teresa Peramato cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, reiterar los agradecimientos al Consejo, al Instituto Navarro de Igualdad, a todas y a todos por estar aquí y la oportunidad que me dan para dirigirme a ustedes. Yo sí quiero recordar algunos datos. Sé que Magro dio algunos ayer. 65 niños y niñas asesinadas en contexto de violencia de género, 9 el año pasado, 3 en lo que va de año. El año pasado has mencionado algunos de los más llamativos. Podríamos empezar con Gonzalo Carreño,
el caso de Tenerife, el caso de Bretón. El año pasado tuvimos 2 casos que fueron absolutamente escabrosos porque pusieron en evidencia posibles fallos judiciales a los que me referiré al final, que son el caso de Pedroñeras y el caso de Almería, que fueron absolutamente lamentables. Pero yo quería comenzar hablando de otros datos, porque cuando hablamos de los niños y niñas, estamos hablando de la violencia vicaria, cuando estamos focalizando la instrumentalización de los niños para hacer daño a la madre, que puede ser habitual o continuada, pero también puede ser extrema, y por lo tanto estamos hablando de los niños como víctimas de la violencia de género. Los niños son víctimas de la violencia de género no solamente cuando son objeto de maltrato directo, también cuando están expuestos a la violencia que sufren sus madres, también cuando son objeto de instrumentalización. Y creo que hay que acudir a la macroencuesta del año 2019 para que tengamos clara una radiografía, una fotografía de cuál es la exposición, el riesgo a los que están sometidos estos niños. En el año 2019 nos decía la macroencuesta que había prácticamente, no recuerdo la cifra, la tenía que haber apuntado, casi 1.700.000 niños y niñas, es decir, personas menores de edad que convivían en contextos de violencia de género. Las madres que reconocían haber sufrido violencia mientras tenían niños o niñas a su cargo, el 54,1% de ellas reconoció que sus hijos e hijas también fueron objeto de maltrato directo. Sabemos que en muchas ocasiones se maltrata a los niños para hacer daño a la madre. El maltrato directo puede ser solo maltrato infantil, pero puede ser también una forma de violencia vicaria, una forma de manifestación de instrumentalización del niño para hacer daño a la madre. En cuanto a la exposición, la macroencuesta dice que esas mujeres reconocen que el 60% de ellas reconocen que sus hijos o hijas presenciaron algún acto de violencia física, psicológica o incluso sexual. Y de ellos el 89,6% eran menores de edad. Y luego tendríamos que hablar también de la instrumentalización como una forma de actuación concreta a la que se refiere, por ejemplo, el informe del Parlamento Europeo sobre el impacto de la violencia de género en los niños y niñas de 6 de octubre del 21. En ese informe nos dice que la instrumentalización de los niños es una herramienta que utiliza el agresor para mantener la situación de control y dominio sobre la mujer. Y dice, el maltratador puede llegar a utilizar a los niños para hacer el máximo daño a la madre, incluso de la forma extrema. Y dice, en algunos países a esa instrumentalización se le denomina violencia vicaria y está haciendo referencia claramente a España. La violencia vicaria, aun cuando no se recogió con ese nombre en la reforma de la Ley Orgánica, con la Ley Orgánica 821, ya viene caracterizada en el artículo 1.4 de la Ley Orgánica 1 de 2004, la Ley Integral de Violencia de Género, como una manifestación de violencia de género, ejercer violencia sobre los niños, niñas, familiares o allegados de la mujer para hacerle a esta el máximo daño posible. Y además teníamos antes la figura del maltrato animal con la intención de causar el máximo daño en el ámbito de la pareja o expareja a la mujer, en el artículo 340 bis G del Código Penal. A mí me han pedido que les hable de medidas civiles, pero no quiero dejar de dar esa imagen. Cuando hablo de medidas civiles, yo voy a hablar de las medidas civiles en el procedimiento penal. Vais a venir después a Altamira en la siguiente mesa a hablar del procedimiento civil y obviamente tenemos que respetarnos los turnos y también los tiempos. Pero yo voy a referirme a las medidas, a todas las medidas, porque es difícil hablar solo de medidas civiles si no hablamos también de las medidas penales. Cuando en la Ley Orgánica 821, además de modificar la Ley Orgánica 1 del 2004, la de Integral de Violencia de Género, para decir que la violencia vicaria es una manifestación de violencia de género, plantea una definición de lo que es maltrato infantil en el artículo 1, se hace referencia específica a la violencia presenciada, esa a la que se refiere también el Parlamento Europeo en la resolución de 6 de octubre de 2021. De manera que tenemos que tener la focalización para proteger adecuadamente a las mujeres
y a sus hijos e hijas, tenemos que tener una visión global u holística del fenómeno y entender que si no protegemos a los niños y niñas, no protegemos a sus madres, que si no protegemos adecuadamente a sus madres, dejamos a los pies de los caballos a los niños, porque es que los niños van a ser instrumentalizados por los agresores con diferentes finalidades, para el control, para seguir manteniendo dominio o incluso para dañar enormemente a las madres. De manera que no podemos tener una visión individualizada. No podemos decir, estamos ante un maltrato a la madre, por lo tanto, esto afecta solamente a las madres, no tienen nada que ver los niños. No, tenemos que tener ese enfoque holístico para proteger adecuadamente a la mujer y para proteger también a los niños que viven en esos contextos de violencia de género. Por eso, la Ley Orgánica 821 hace unas reformas muy interesantes y, entre otras, como no puedo referirme a todas, modifica la orden de protección. Y siempre analizamos la reforma de la Ley Orgánica 821 desde la perspectiva de las medidas civiles, la reforma que se hizo en el párrafo 7º del artículo 544 ter. Pero hay una modificación previa que a mí me parece de muchísima relevancia y es la que se incorporó en el párrafo 6º. Al hablar de las medidas penales, cuando anteriormente se decía que los jueces a la hora de adoptar las medidas penales tenían que atender a la necesidad de protección integral de las víctimas, no se entendió por el legislador del 21 suficiente y añadió que el juez tenía que atender no solo a la necesidad de protección integral de la víctima, sino también a la de sus hijos o hijas menores. Y estamos hablando de las medidas penales. ¿Qué es lo que nos está diciendo el legislador? Cosa que podíamos haber hecho siempre porque teníamos la posibilidad de acordar medidas penales con carácter extensivo, de prohibición de aproximación y de comunicación, también respecto de los niños o niñas. Que lo que nos está diciendo a jueces y fiscales, a los abogados y abogadas, es que tengamos en cuenta que la necesidad de protección integral no solamente es de las madres, que las madres no son solo las víctimas de la violencia de género, sino que tenemos que extender el foco a los niños y que las medidas penales también es posible, y a lo mejor más de lo que habitualmente hacemos, necesario extenderla también hacia los hijos. Y a lo mejor es innecesario que lo recuerde, pero es que la Ley Orgánica Integral de Violencia de Género, en la exposición de motivos, ya nos decían que los niños y niñas que conviven en contextos de violencia de género son también, decía entonces, víctimas directas o indirectas de esta violencia. A mí no me cabe ninguna duda de que son víctimas directas de la violencia y que tenemos que protegerlas efectivamente. Modificó también el párrafo 7º, que es el relativo a las medidas civiles. E hizo cosas muy interesantes. Si comparamos la lectura del párrafo en su redacción anterior y con la posterior a la reforma, lo primero que nos damos cuenta es que desaparece del catálogo de medidas civiles la determinación de un régimen de visitas. Antes nos decía, se podrán acordar como medidas civiles la determinación de un régimen de visitas, la custodia, la suspensión de la patria potestad, los alimentos, etc., la adjudicación del uso del domicilio familiar. La determinación del régimen de visitas desaparece. Por lo tanto, como no es una medida cautelar incluida en un catálogo legal, en el contexto de una orden de protección, cuando se tenga que acordar porque hay indicios de delito y porque se advierte una situación objetiva de riesgo, no se puede acordar un régimen de visitas a favor de los hijos. Y nos puede parecer una medida muy drástica, pero estamos hablando de medidas que tienen una vigencia por 30 días, prorrogables por otros 30, si se ha interpuesto una demanda de separación, divorcio, de regulación de las medidas paternofiliales. Son medidas de carácter urgente, preventivas y que además tienen que ser objeto de revisión en un plazo máximo de 30 días si es que se interpone la demanda y si no cesan. Pero lo que se pretende es proteger de forma inmediata y con seguridad a los niños y niñas y a las madres y a los niños y niñas que viven en esos contextos de violencia de género. Y continúa diciendo el artículo y modifica lo que se incluye, no incluye la posibilidad de terminar el régimen de visitas, pero dice, se acordará la suspensión del régimen de visitas si los niños
presenciaron violencia presenciada, exposición a la violencia a las que están sometidas los niños que viven en contextos de violencia de género, hayan sufrido directamente la violencia, 54,1% de las madres reconocen que sus hijos fueron objeto de maltrato, o hayan convivido con la violencia que sufren sus madres. Y dice, excepcionalmente se podrá mantener el régimen de visitas, a cuyo fin, obviamente, se tiene que valorar el interés superior del niño, se tendrá que hacer una evaluación del régimen de la evolución de la relación paterno-filial. La regla general es la suspensión del régimen de visitas si el niño ha presenciado, cuando estamos hablando de violencia sobre la mujer, muchas ocasiones en los juzgados nos enfrentamos a una denuncia, un acto ocasional, pero que sería conveniente también que en esa radiografía incluyamos otro dato. Las mujeres tardan en denunciar una media de 8 años y 8 meses la violencia que están sufriendo. Si las mujeres tardan en denunciar 8 años y 8 meses la violencia, obviamente, durante ese periodo en el que tardan en denunciar ese primer acto de violencia, han sufrido otros muchos. Y cuando sus niños, y cuando están a su cargo hijos menores, lo más probable es que esos niños hayan quedado expuestos, bien por presencia directa por cualquiera de sus sentidos, o bien porque presencien las consecuencias que sufre la madre, están expuestos, han sufrido la exposición a la violencia. Hay un estudio, no me acordaré del nombre, lo tenía que haber apuntado, pero me van surgiendo en mi memoria flashes de creo que es un psicólogo alemán, que dice que los niños no solamente están expuestos a la violencia de sus madres cuando ven cómo son agredidas, cómo son insultadas, cómo son despreciadas, cómo son amenazadas, también lo son cuando vuelven del colegio y ven que todo está roto y que su madre tiene un ojo morado, aunque no hayan presenciado la violencia, o cuando ven que su madre llora continuamente sin entender el motivo, pero están escuchando cómo su padre la culpabiliza. Hay muchas maneras de exposición a esa violencia. ¿Y eso qué requiere de los operadores, de nosotros, los jueces, juezas, los fiscales, las fiscalas, las abogadas? Pues que tengamos una extremada diligencia a la hora de saber detectar todos esos indicadores para poder poner en marcha esas medidas cautelares que sí que le pueden proteger. Y luego dice que también se tendrá que suspender el régimen de visitas cuando han convivido con la violencia. Obviamente, el concepto de convivir nos plantea cierto problema en relación a los dos primeros, sufrir o quedar expuestos a esa violencia. Convivir es convivir, es malvivir, diría yo, en contextos de violencia de género. Si en esas situaciones la regla general es su suspensión, tendremos que ser extremadamente cautelosos a la hora de aplicar la excepción. Cuando yo creo se acuerda una excepción y se establece un régimen de visitas, o no se suspende el régimen de visitas, porque en la orden de protección no se puede establecer, se mantiene un régimen de visitas previamente acordado, tendremos que encontrar razones de mucho peso que justifiquen el mantenimiento de ese régimen de visitas, porque la regla general para proteger a los niños, garantizar su seguridad, garantizar su recuperación, asegurar la protección de las madres, es la suspensión. Y eso requiere también de un análisis cauteloso de cuáles son las circunstancias. Y por eso exige la ley que contemos con una evaluación de la relación paterno-filial. Y ahí nos encontramos con el primer problema. ¿Por qué? Y eso lo podrán decir después posiblemente todos los jueces que trabajáis a pie y los fiscales que trabajan a pie de cañón, como yo digo. Porque cuando nos enfrentamos en las guardias a las órdenes de protección, en muchos lugares no contamos con los equipos forenses, los equipos de psicólogos, las unidades de valoración integral forense, que nos acompañen en la guardia y que nos puedan hacer un informe sobre esa evaluación paterno-filial.
Muchas veces no podemos ni pedirla porque no están a nuestra disposición. En otras ocasiones la podremos pedir, pero nos dirán que no tienen las herramientas ni el tiempo necesario en 72 horas para hacerlo. Cuando se han detectado indicios de que hay violencia de género, que los niños han quedado expuestos, y yo me hago mía la última frase que ha dicho Sonia, es mejor que después corrijamos y que protejamos ya. Se suspende el régimen de visitas y después, dentro de 30 días, cuando nos enfrentemos al procedimiento civil, valoramos las circunstancias y si tenemos que enmendar esa resolución, se enmendará. Si entendemos que tenemos esa evaluación y que se debe mantener el régimen de visitas, no podemos olvidar lo que nos dice el artículo 66 de la Ley Integral. Si el juez, que ojo, después de la reforma de la Ley Orgánica 1022, establece también, se suspenderá el régimen de visitas con carácter imperativo. Luego dice, si excepcionalmente se tuviera que mantener el régimen de visitas, se tendrá que decir la forma concreta en que ese régimen de visitas se tiene que llevar a cabo y se adoptarán las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y protección de las madres y de sus hijos y su recuperación integral. Y además se tendrá que hacer un seguimiento evolutivo de esas medidas para ver si se adaptan a la realidad de cada momento. Creo que es fundamental que no basta con que yo entienda, oye, aquí esto no es tan grave, voy a mantener el régimen de visitas. Tendré que decir cómo, y a lo mejor lo tengo que limitar. Tengo que decir, bueno, pues no va a ser un régimen ordinario, pero para evitar lo que yo crea conveniente, voy a establecer un régimen de visitas de unas horas al día. Voy a garantizar que no haya contacto con la madre para protegerla a través del punto de encuentro o en el punto de encuentro para evitar mayores daños al niño. Pero además voy a garantizar que haya un seguimiento evolutivo para ver cómo se está practicando eso. Y en todo caso tengo que adoptar las medidas que garanticen la seguridad, la protección y la recuperación de las madres y de los hijos. Si un régimen de visitas puede perjudicar a los niños y las madres, no se puede adoptar. Y eso lo dice el artículo 31 del Convenio de Estambul. Se tendrán en cuenta los incidentes de violencia y de ninguna de las maneras se podrá adoptar un régimen de visitas que se convierta en un elemento de riesgo de daño para los niños y niñas o para sus madres. De manera que tendremos que tener en cuenta todos esos factores para de verdad ser efectivos en el ámbito de la protección de esos niños o niñas. Obviamente, la interpretación que hagamos de esas medidas civiles tendrá después su repercusión en el procedimiento civil, pero también el artículo 94.4 lo podremos traer a colación para interpretar adecuadamente el 544.7. En el 94.4 dice, no se establecerá un régimen de visitas. Y luego dice, si existe, se suspenderá y se podrá mantener excepcionalmente oyendo al menor. Hay que oír al menor siempre, nos lo venía diciendo la legislación de hace mucho, no hace falta, seguramente hace falta porque no se haga, pero no tendría que haber sido necesario que nos lo recuerden, hay que oír al menor siempre, oyendo al menor a la persona con discapacidad y en su caso evaluando la relación paterno-filial. Dicho lo cual, quería, porque no quiero tampoco que se me pase el tiempo, hacer referencia a esos dos casos que a mí me parece que nos pusieron de frente dos situaciones importantes, el caso de Pedroñeras y el caso de Almería. El caso de Pedroñeras había una medida cautelar de prohibición de aproximación durante todo el procedimiento y el individuo no se podía acercar a la víctima en un radio de 500 metros. Un día en concreto, poco antes del posterior asesinato de las niñas, el individuo se asentó en una vivienda o una infravivienda que estaba a solo 50 metros del domicilio de la mujer y fue detectado por la Guardia Civil. La Guardia Civil procedió a su detención, lo llevó a comisaría y lo puso a disposición del órgano judicial. Y el órgano judicial, a petición del Ministerio Fiscal, acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Y aparece alarmante. ¿Cuál fue la razón? Porque cuando se acordó la prohibición de aproximación, que era una medida cautelar, creo que era una medida cautelar, se acordó exclusivamente la prohibición de aproximación en un radio de 500 metros a la víctima y no se hizo referencia al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuentara. Cuando fue detenido, la víctima dijo, yo no me he enterado, yo no estaba en el domicilio, y todos interpretaron que como solo tenía la prohibición de aproximarse a la víctima,
no había delito y, por lo tanto, se archivó el procedimiento. Pocas semanas después, cogió a las niñas y las mató en el domicilio. ¿Qué dice el artículo 48 del Código Penal? El artículo 48 dice que la prohibición de aproximar a las víctimas comprenderá la prohibición de aproximarse a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente. Podíamos haber hecho otra interpretación y haber dicho, oiga, es que la ley, por imperativo legal, dice que la prohibición de aproximación comprende la prohibición de aproximarse a su domicilio y al lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente, pero nos hubieran aducido un error. A mí nadie me requirió ni me advirtió que no me pudiera acercar en el caso de que ya no existiera. Pudiéramos habernos encontrado con ese problema jurídico. Lo cierto es que nos ha puesto de cara ante un problema evidente y ese problema evidente tiene una fácil solución, que seamos verdaderamente minuciosos, los fiscales, los abogados, a la hora de pedir estas medidas cautelares, haciendo petición expresa de que la prohibición de aproximación a la víctima se extienda al domicilio, lugar de trabajo, cualquier otro que frecuente que conozcamos, y controlar que la resolución judicial efectivamente contiene todas esas menciones, y si no, pedir la aclaración oportuna. ¿Qué pasó en este caso? Pues que cuando el sobreseimiento provisional acordado en La Guardia llegó a manos de nuestra delegada de Cuenca, inmediatamente se alarmó. Dijo, esto no puede ser. Y tuvieron una reunión, una junta de fiscales en Cuenca y lo expuso. Tenemos que ser muy cuidadosos, esto no tendría que haber sido. Incluso ella pensaba, podíamos haber mantenido la acusación con una interpretación legal de la prohibición de aproximación, pero llegamos tarde. Poco después mataron a las niñas. Si hubiéramos tenido otra respuesta, pues quizá, no sé, hubiéramos podido colocar un dispositivo telemático, acordar la prisión provisional, o no, o a lo mejor no, y la hubiera matado igual. Pero nos queda esa duda y yo creo que extremar la diligencia es importante. ¿Qué pasó en el caso de Almería? Y esto posiblemente tenga más relación con la mesa siguiente, pero yo quiero dar mi versión. En el caso de Almería, el asesinato de las dos niñas a mí me pareció absolutamente sangrante. Esta mujer denunció violencia habitual, una denuncia que tendrían que leer porque es una denuncia perfectamente estructurada que trabajó la Guardia Civil con ella y con la abogada o el abogado de la víctima maravillosamente, una denuncia completísima con una historia de violencia habitual tremenda para ella y en relación a las niñas que en ese momento tenían unos meses y 2 años de edad. El fiscal fue absolutamente contundente porque se alarmó de lo que vio en la denuncia y en las declaraciones, en la declaración de la víctima y solicitó la prohibición de aproximación y de comunicación, pero para que se mantuviera durante todo el procedimiento penal sin ningún tipo de modificación respecto de la madre y respecto de las hijas. Y solicitó la imposición del dispositivo telemático. E insistió y quiso que se hiciera constar en el acta que esta medida no fuera modificada en ningún momento del procedimiento, pese a posibles vaivenes a los que pudiera determinar la voluntad de la víctima. Esa medida cautelar se mantuvo durante todo el procedimiento penal. Durante el procedimiento penal se advirtió algún vaivén y la mujer pues tuvo se desdijo de algunas cosas, etc. Pero el fiscal se mantuvo contundente, no obstante, al final, en el escrito de acusación, la acusación particular acusó por violencia habitual, el fiscal exclusivamente por el último acto, que era un acto muy violento, pero se abrió acto del juicio oral y se mantuvieron las medidas cautelares. En ese interín, durante todo el procedimiento, se tramitó paralelamente el procedimiento civil y el individuo investigado, demandado en el procedimiento civil, estuvo en rebeldía durante todo el procedimiento. Se señaló vista del juicio oral y acuden los dos juntos y le plantean al juez y al fiscal que están en la sala un acuerdo. Un acuerdo que consiste en el establecimiento de un régimen de visitas de 3 horas a través del punto de encuentro. Y, bueno, yo no sé las dinámicas que se llevaron para aceptar ese acuerdo, pero se aceptó, se ratificó por el juez y fue sentencia firme. Se comenzó a realizar el régimen de visitas en el punto de encuentro, pero pocos días después o pocas semanas después, ambos piden que se
que quieren dejar de utilizar el punto de encuentro porque tienen sus propias herramientas para hacer las entregas y les resulta muy complicado el punto de encuentro. Luego nos enteramos, después, pasada todo lo peor, que ella llevaba personalmente a las niñas al régimen de visitas. Sin ningún tipo de control, ella tenía el dispositivo, obviamente no lo utilizaba adecuadamente para hacer esas entregas. En el cumplimiento de uno de esos regímenes de visitas, el individuo mató a las 2 niñas de una manera absolutamente cruel cuando tenían 3 años y 1 año aproximadamente. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues que nos tenemos que plantear si el mutuo acuerdo es un recurso procesal adecuado cuando estamos hablando de violencia de género. Nuestra ley integral lo dice, está prohibida la mediación en violencia de género. ¿Es un recurso adecuado si la mediación no la admitimos porque hay un desequilibrio claro entre las partes, entre la mujer que está sometida a esa violencia de género, el maltratador que es el dominador, el agresor, el que tiene el poder en sus manos? Si no nos cabe la mediación, ¿el recurso del mutuo acuerdo es el adecuado? Yo siempre digo una cosa, quizá tendríamos que hacer una mesa de debate y hablar al respecto, ya acabo, porque yo no lo tengo claro. Decir en todo caso no, pues a lo mejor es una posición excesivamente paternalista y no dar credibilidad a las víctimas que pueden tomar sus decisiones. Decir sí, en todo caso, sin contrapesos, pues quizás sea poner, como pasó en esta ocasión, a los niños y a niñas y a la mujer en una situación de absoluto riesgo y peligro. Es una cosa para el debate, como luego hay una mesa civil, pues supongo que será lo adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. La verdad es que todo tiempo es poco para hablar de las medidas de protección hacia los niños y niñas, y gracias por recordarnos también estos 2 casos tan reveladores, ¿no?, de la necesidad de protección. Pasamos a formular algunas preguntas, si quiere el público. Sí, adelante. Hola. Sí. Buenos días. Una pregunta para Sonia. Es una cuestión conceptual. Al concepto de violencia vicaria no le has atribuido independencia, lo has enmarcado inevitablemente dentro del concepto de violencia de género. Entonces mi pregunta es, cuando esa violencia se ejerce por la madre con la misma finalidad que puede ser ejercida por el padre respecto de los menores o respecto de los animales de compañía, ¿cómo le llamamos? Creo que está tipificado en el Código Penal. Sí, pero no sería violencia vicaria. No. Estaríamos hablando de violencia familiar o de maltrato animal. Claro. Nada más. Sí, bueno, no sé los tipos penales que puede haber en cuanto al daño que le pueda hacer a la otra persona, pero la violencia de género tiene un marco específico y ahí está la violencia vicaria, al menos la que yo estudié. Observé. Pero si es la madre la que ejerce la violencia respecto de los menores con la finalidad de hacer daño, sí, bueno, al padre, ahí no hablaríamos de violencia vicaria. No, en el concepto que yo acuñé, no. Puede que haya otra persona que se ponga a estudiar este tipo de fenómenos. Si tú dices que hay muchas mujeres que hacen esto, se lo hacen a los hombres con el ánimo de... porque son hombres y porque, o sea, en el mismo marco... Perfecto, o sea, que junte casuística, de eso es lo que va un concepto. Yo acuñé un concepto, no un término, que junte casuística, le ponga un nombre, violencia vicaria lamentablemente está ocupado, y que entonces estaremos frente a un nuevo concepto, claro. Pero o sea, aunque la final... yo lo estudié en el marco de la violencia de género. Solo y exclusivamente en el marco de la violencia de género. Exacto, sí. La casuística que tengo está referido a eso. Y el marco teórico también. Gracias. Creo que Teresa tiene yo creo que la oportunidad, la política, las políticas públicas tienen que dar respuesta a la realidad que requiere, por su impacto en la familia, en la sociedad, una respuesta concreta. Cuando usted dice que también hay mujeres que matan a sus niños por venganza, efectivamente las hay. Pero yo creo que hay que poner, hay que utilizar... hay que volver a la radiografía para ver qué es lo que ocurre.
contabilizadas, y yo creo que es la enésima vez que se va a decir en este foro, en el ámbito de violencia de género, 65 niños asesinados en contextos de violencia de género por los padres. No tenemos datos estadísticos del Consejo al respecto de la inversa, pero si vamos a las páginas de esas asociaciones, no voy a decir nombres, que tuve la oportunidad de verlo otro día con motivo de otra intervención, que dicen que protegen a todas las víctimas de la violencia intrafamiliar, con independencia de que sean hombres o mujeres, niños o niñas, lanzan todos los años un registro de los asesinatos en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Y yo me preocupé de contar y separar los registrados en el año 24, en relación al asesinato de hijos e hijas por madres y padres. Y resulta que en el año 2024 había 11 padres que habían matado a sus niños, nosotros tenemos computados 9 como de violencia de género, 35 mujeres que habían matado a sus hijos. Y obviamente este dato le podría dar usted la razón, pero si analizamos otros parámetros que utilizan las propias asociaciones, resultan que de esas 35 mujeres, 33 mataron a sus hijos recién nacidos o en los primeros meses de vida. Y esto es un dato muy importante, porque las madres normalmente no matan a sus hijos para vengarse del padre, que es el síndrome de Medea, que todos conocemos por la tradición griega, sino que las matan en situaciones de depresión, posparto, trastornos mentales, problemas de indigencia, de soledad, ser madres muy jóvenes, que tienen miedo al estigma, otras circunstancias. Lo que determina la violencia vicaria, y por eso hablamos de violencia vicaria en el contexto de violencia de género, es precisamente que se quiere hacer daño a las madres y que ese es un fenómeno que estamos constatando como preocupante y al que tiene que dársele una respuesta contundente desde diferentes políticas de prevención, de atención, de asistencia y también penal, porque tiene un impacto importantísimo en la sociedad, es este: hacer daño a las madres. Del otro lado no se puede decir lo mismo. Hay casos ocasionales y penalmente le vamos a dar, fíjense, si la preocupación solo es el nombre, bueno, yo creo que podemos entenderlo por el impacto y por la necesidad de identificar esa violencia. Si vamos a la respuesta penal, el asesinato de un niño, normalmente es asesinato, no es homicidio, siempre va penado con prisión permanente. De manera que la respuesta penal va a ser igual. Luego, lo que sí importa es para las políticas de detección, de prevención, de atención y de apoyo. Gracias. Sí, remarcar la intencionalidad. En la violencia vicaria, precisamente la concausalidad es la intencionalidad de dañar a la madre. Si eso se puede ver a la inversa, enhorabuena, bueno, ahí está la casuística, el marco teórico y un nombre que le pongan quienes lo investiguen. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues cerramos aquí la mesa. Él levantó la mano. El señor. Creo que ya no da tiempo a más preguntas por esta mesa, porque tenemos muchas más programadas, así que seguimos adelante. Muchísimas gracias por la intervención. Vale, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.